muy complacido de estar acá con ustedes en esta tarde. Primero, pues ya me han antecedido sobre dos visiones, una sobre lo que es la visión completa del recurso y una sobre mucho más enfocada al tema del servicio público de acueducto. Yo quisiera, y eso nos muestra uno de los problemas que tenemos en la gestión de los recursos hídricos, que es mirarlo sectorizadamente y segmentadamente, y yo creo que ahí está la primera dificultad para saber si el valor del agua, si se tiene un valor o se cobra por un valor, y es que todavía lo seguimos mirando parceladamente. Y evidentemente, cuando más del 70% del agua en Colombia es de uso agrícola, no agroindustrial, agrícola o agropecuario, sí, pequeño, mediano y grande productor, cualquiera de ellos, vemos, y en esos casos, estoy con el doctor Manuel cuando dice no se paga casi tasa. Evidentemente, la primera cosa que hay que decir acá es que hay una inequidad enorme en el cobro por el recurso, por un valor de un recurso valioso, escasísimo además, y que no, y se la están cargando a unos pocos en un momento determinado. Ese es el primer mensaje. El agua tiene un valor, llevarla a las casas tiene un valor, usarla para la agricultura tiene un valor, necesariamente. Y esa agua, que es un bien absolutamente de dominio público y es un bien de patrimonio común, eso lo establece incluso la Constitución Política Colombiana. Entonces hay que pagar por ella. ¿Para qué? Pero para preservarla. No es para que las corporaciones autónomas regionales se lucren de ella, sino para que la preserven. Entonces el primer mensaje es no verlo segmentadamente, sino verlo integralmente, y que los distintos usuarios de ese recurso tengan claridad y tengan que participar de ese cuidado. ¿Y cómo participan de ese cuidado? Evidentemente con una aportación. Entonces es el primer mensaje. Segundo, estamos muy dados siempre a maximizar a maximizar demanda y no tener en cuenta la oferta del recurso. Entonces seguimos con el famoso cuento de que Colombia es una potencia hídrica. Y yo creo que eso es lo primero que hay que comenzar ya a desvirtuar acá. No importa si somos o no potencia hídrica, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que cuidar muy bien el recurso, porque cada vez es más difícil tenerlo. A mí me enseñaron en la universidad, cuando yo estudiaba acueductos y alcantarillados, no le preocupaba a uno cuál era la oferta que había, sino diseñe con 250 litros de habitante día, y no importaba qué agua había arriba. Eso ya hoy no existe. No existe, no, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y por lo tanto, entonces viene un tercer punto fundamental, y es la eficiencia en el manejo de los recursos, porque no es solo la tasa de uso, no es solo la tasa retributiva, la tasa compensatoria o incluso la transferencia al sector eléctrico. Solamente para un dato, $1,5 billones de pesos en los últimos 15 años ha transferido el sector eléctrico a los municipios donde hay centrales térmicas generadoras eléctricas o a las corporaciones autónomas regionales. Y lo tenemos que decir aquí, lo dice la Contraloría y lo dice la Procuraduría, la eficiencia de esos recursos, en la gestión de esos recursos ha sido infausta, no ha sido buena. Y entonces queremos vender el otro término acá: el agua como cualquier bien se cosecha. Y entonces hay que promover fuertemente aguas arriba, para cualquiera de los usos, la protección de esas cuencas productoras de agua. Entonces aquí sí hay que preguntarnos fuertemente es ¿cómo hacemos económicamente para preservar eso? Evidentemente mayor eficiencia en el cobro, mayor eficiencia en el gasto y mayor información y transparencia en el mismo. Aquí está el doctor Yunis, que acaba de hacer un magnífico trabajo, lo invitamos a que un día lo puedan ver, sí, con un mapa en Colombia, casi con clic se sabe cuánto le entra a cada municipio acá por los distintos recursos, y después el trabajo será cómo lo ha invertido en un momento determinado. Ese es el tercer punto que queremos mirar acá. Vamos al cuarto punto, el de que manifiesta aquí el doctor Colmenares sobre el agua potable como tal. Evidentemente, el agua potable, sí, las empresas de acueducto y alcantarillado del país han venido en un proceso absolutamente claro de transformación empresarial, en aras de promover esencialmente
que haya sostenibilidad empresarial para poder ofrecer el servicio. Los resultados de hace 20 años a los resultados de ahora, desde el punto de vista de cobertura del servicio, son muchísimo mejores. Evidentemente todavía falta. Y evidentemente ya hay que comenzar a hablar de esquemas diferentes para atender vía subsidio o vía algún presupuesto distinto, qué se puede dar para un mínimo vital en un momento determinado a personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Lo importante es saber entonces quién se va a hacer cargo de esos presupuestos en un momento determinado. Obviamente partimos de la base esencial que todo manejo empresarial se hace con honestidad, con transparencia y con eficiencia en el manejo del recurso, porque no importa si es pública o privada o mixta, si hay corrupción, o si no importa si es pública, privada o mixta, si hay eficiencia en transparencia. Al final de cuentas, al ciudadano lo que pretende es que el agua le llegue a su hogar, el agua potable. Todavía faltan retos grandes, pero allí hay que mostrar unas nuevas tendencias, tal como lo manifiesta el doctor Colmenares. La Corte Constitucional va avanzando en nuevas sentencias y evidentemente ya hay que hablar es cómo se va a financiar esas dotaciones de subsistencia básicas, porque lo que no se puede pensar es una sentencia, la que fuere, y no encontrar los mecanismos económicos para poder solventar el suministro de ese servicio. Y desde el punto de vista de la contaminación del agua, las tasas retributivas o cualquier otro instrumento económico, hay que entender que es que yo como ciudadano contamino. Y ahí es donde creemos que hay un problema gravísimo de cultura ambiental. Y es que todavía yo creo que no contamino. Yo estoy convencido que en el imaginario todavía no hay ese concepto. Y uno lo escucha. Yo hasta el servicio de acueducto lo pago, pero el alcantarillado, eso se escucha todavía, hay mucha gente. Y ahorita pregúntale, ¿y el tratamiento de esas aguas? Y es que eso cuesta plata. Entonces hay que mirar de dónde salen los recursos y tiene que ser de todo el imaginario, de todos nosotros como sociedad y por supuesto con una adecuada equidad en el manejo. El profesor que nos acaba de exponer decía claramente, el modelo chileno establece unos subsidios, el sistema colombiano también lo tiene absolutamente claramente establecido para el agua potable y el alcantarillado. Entonces, yo sí, para resumir esta gobernanza del agua desde el punto de vista del valor económico del agua, doctor Hernández, y es que el agua hoy hay que preservarla y para preservarla hay que pagar por ella, en cualquier esquema, ya sea vía sociedad completa para financiar al vulnerable que no tenga acceso a ella, ni más faltaba que no, pero sí no podemos desligar que es un regalo del cielo y que nadie se haga cargo de ella, porque al final de cuentas entonces nos quedaremos con la gran paradoja de tener agua gratis, constitucionalmente hablando, o legalmente hablando, o escritamente hablando, pero no tener agua para dar. Y ahí sí sería el verdadero drama. Nuestro mensaje en Andesco es esencial y es proteger el agua bajo cualquier esquema, porque esa agua se nos está acabando, y lo manifestaba aquí el doctor Rodríguez. La crisis invernal ya nos dijo qué tan lesiva era el agua. Hay un dicho que estamos practicando últimamente en las conferencias: Dios perdona siempre, el hombre perdona poco, la naturaleza nunca perdona. Entonces ya nos dimos cuenta cuando invadimos Rondas y paradójicamente un señor en una de las emergencias dijo: se me perdieron 2.500 vacas. Pues 2.500 vacas es un capital absolutamente respetable, pero es que le había robado la tierra a la laguna, clarísimamente, ¿sí? Y lo metí se me inundaron las tierras en otro lado, gente humilde o gente adinerada. Yo llamo la atención entonces, si nosotros llamamos la atención en Andesco, es que por favor, el agua cuesta y el agua hay que pagarla. La eficiencia en el gasto, la equidad en el valor, ¿sí? Y la transparencia en su manejo son los valores que uno debe promover ahora acá, no en sí si debo o no pagar por el servicio, que es una cosa completamente distinta.